doctor en Economía, Daris Javier, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, es vicepresidente de bancos y profesor de Economía de la UAS, con nosotros para hablar de muchas cosas de la política dominicana, qué está pasando con la Fuerza del Pueblo y demás. Buenos días, Daris. Hola, ¿qué tal? Contento de tenerlo por acá. Aguavivas, amigo tuyo, quiere empezar rápidamente a ponerte en la parrilla. Bueno, lo que pasa es que el presidente Fernández ayer hizo una participación, ¿verdad? Tuvo una rueda de prensa, y entonces ahí él abordó un poquito la realidad del país y algunas críticas que hace. ¿Ustedes entienden que el gobierno está errático en las medidas que está tomando para temas como la crisis internacional y algunas preparaciones que debemos hacer para tener como algunas reservas? Usted como que no está muy de acuerdo con esa reserva. ¿Cuál es la visión tuya, Daris? Mira, el gobierno tiene tres problemas. Primero, la estructura del gobierno, entiéndase los funcionarios, la mayoría de ellos no entienden el Estado. La función del Estado no la entienden. Por tanto, su visión... Pero tiene 6 años ya ahí, todavía no han aprendido. Importa. Lo que se están vacilando el poder. Entonces, no entienden el Estado, ni mucho menos están de acuerdo con el Estado, pero sí les gusta el cargo del Estado. Ese es el problema. El segundo elemento que tienen es que la mayoría de ellos están en posiciones muy distintas a lo que es su perfil, su accionar profesional. Si tú lo ves uno por uno, están totalmente desvinculados de lo que es el perfil. O sea, tú ves una persona en X, digamos, ministerio, para no mencionar a nadie, y entonces cuando tú lo ves en el fondo, nunca tienen no han tenido una trayectoria en eso, no entienden, descansan en los supuestos asesores. Y el tercer elemento es que ellos tienen un enfoque muy distorsionado de lo que es el entorno internacional. Y esas cosas entonces dificultan cualquier tipo de decisiones que van a tomar, parten de criterios muy personales. Hoy en día tú no puedes dirigir instituciones partiendo de tus criterios individuales, tienes que tomar el entorno, la realidad local y sobre todo las aspiraciones que tiene la población, porque al final del día la población se va a sentir, digamos, disgustado o se va a sentir complacido en la medida de que las acciones del gobierno, las decisiones que toma el gobierno, representan las aspiraciones de la población. Daris, hoy mismo, temprano hablamos nosotros de las decisiones que ha tomado el gobierno. Muchos desde ya la catalogan de desaciertos, otros dicen que es lo que nos toca hacer como nación que está vinculada directamente a Estados Unidos. Es la noticia de que recién se ha accedido a recibir aquí a deportados norteamericanos de otras naciones terceras. ¿Cuál es la opinión de la Fuerza del Pueblo y la suya directamente sobre esta situación? Mira, realmente cualquier acuerdo que tome el país debe enmarcarse en lo que manda la Constitución de la República. Y no creo que la Constitución de la República, digamos, recoja recibir personas de diferentes naciones que otra nación deporte, salvo que no sean los dominicanos. Y hay sentencia en ese aspecto que ha emitido el Tribunal Constitucional. Entonces, habría que ver porque si a propósito de noticias, tú ves lo que dice el periódico El Listín Diario de hoy, que hay elementos ocultos en estas decisiones que el gobierno está obligado a aclarar. Dari, lo que hemos visto de alguna manera de parte del actual gobierno del presidente Luis Abinader es como, no sé si llamarle una ignorancia o una ingenuidad o un irrespeto al Tribunal Constitucional, pero vive violentando normas y artículos de la Constitución de la República Dominicana con una facilidad que llega a doler, como es este caso de ceder soberanía, en este caso sin consensuar absolutamente ni con la oposición, ni con la clase política, ni siquiera con el Congreso como establece la misma ley. ¿Cuál es tu visión ya como ciudadano dominicano de lo que estamos pasando con este tema? Mira, a veces uno quisiera como entender qué es lo que quiere el presidente Abinader. O sea,
A veces tú dices, bueno, pero hay decisiones como que te dicen que el gobierno no tiene idea, pero que el presidente Abinader la toma sin medir las consecuencias. Entonces, acostumbrado el país que, por ejemplo, cuando hay presiones sobre un tema X o Y, entonces aparece, toma una decisión, recula, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, pues entonces no había una firmeza. Y eso ha ocurrido en todo, incluso ahí estamos metidos en un pántano con relación a la reforma en el Código Laboral, fruto de eso. Porque lo que se quiso fue impulsar 10 reformas, reforma a la Constitución que pasa sin pena de gloria, reforma al Código Laboral, reforma fiscal, pero no hay un convencimiento de lo que quiere el gobierno. Uno trata de buscar la idea central de qué es lo que persigue el gobierno. No es muy difícil, disculpe, de alguna manera lograr que algo se convierta en ley si no hay un consenso previo. Obviamente, eso es lo que manda la democracia, porque la democracia no es simplemente elegir y ser elegido. La democracia te habla de una estructura de democracia social, democracia económica y democracia electoral. Esa es la democracia. O sea, de legislar para la gente. Exacto. Entonces, si tú no tienes esa visión de lo que es el contenido, el fondo, lo que persigue una legislación para convivir en sociedad, entonces va a ocurrir estos hechos. Dari, hay un comentario que yo leí en el chat que quiero compartirlo con la gente que me parece muy doloroso. Ya algo conversé con Yamel fuera de cámara y creo que es bueno que la audiencia no mañana sienta que sentimos exactamente lo mismo. Hay una parte de la juventud nuestra que siente que nosotros los dominicanos somos muy serviles, muy lambones, muy de rodillas ante el gobierno norteamericano, y hay otros que creen algo más peligroso aún, que es nuestro destino de alguna manera hacer lo que nos pida los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? Mira, lo primero es el concepto de soberanía, tenerlo presente. No importa cuál estado sea que nosotros estemos tratando, la soberanía es un elemento fundamental. Por eso es que existe una constitución en un país. Y todo lo que haga el gobierno, los gobiernos dirigen a un país es con la constitución en la mano. No es con más nada. Y lo que diga la Constitución, lo que establezca esa Constitución es lo que el gobierno debe de hacer. Este es un país teóricamente o digamos constitucionalmente soberano. Pero entonces, yo le hacía la pregunta a Freddy que con Estados Unidos no tenemos mucha opción. O sea, ¿qué otra alternativa tiene el país si se le quiere decir no a Estados Unidos por temor a que estemos perdiendo nuestra soberanía si decimos que sí? Es que el problema no es el no. El problema es poner sobre el tapete el respeto a la soberanía, sin importarle el estado con que tú estés tratando un tema, y más los temas que son delicados. Los temas de esa naturaleza, digamos, los gobiernos no están obligados a aceptar, puede plantear. Entonces, ¿qué hay detrás de tú aceptar pura y simplemente algo que te sugiere un Estado? Entonces, eso uno se queda como con las interrogantes. ¿Qué pasó detrás del telón? Sí. ¿Qué pasó detrás del telón? Doctor, el presidente Fernández dice que la crisis que estamos afrontando ahora precede a lo que es el conflicto de la guerra del Golfo, y la guerra del Medio Oriente con Irán. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que esta crisis es de antes, que tiene que ver con el manejo del gasto corriente y nada que ver con el tema de la guerra? Mire, estimado Freddy, ciertamente nosotros entramos al conflicto, o sea, llegamos al conflicto con situaciones que ya el país tenía y que la mayoría de la población no estaba percibiendo. Estaban todas las condiciones. Es más, yo digo que el conflicto bélico en el Medio Oriente vino a tapar todas esas debilidades que tenía el gobierno. El gobierno entró con un problema que ocultaba a esta situación internacional, que digamos el gobierno aprovechó y se adelantó en algunos casos a tomar medidas que todavía no estaban tocando a la República Dominicana. Porque
si tú has visto, ¿cuál es el primer derivado del conflicto bélico? Son los precios de los combustibles, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los combustibles? Han subido de precio, pero además han bajado de precio. No a los niveles previos a la guerra, pero han ido bajando. Y yo le pregunto a ustedes, ¿en qué momento se ha reflejado la baja del precio de los combustibles? No se ha reflejado. No. Entonces, incluso el gobierno trata de meterle terror a la gente, de como que aquí mañana va a caer un misil. Eso es la sensación que dan. Y tú ves que los funcionarios del gobierno parece que lo encierran en una habitación y le dicen, mira, la palabra que hay que decir en todo lo que resta de la semana, del mes, es esto, y lo repiten cada uno con su forma de decirlo y hasta con distorsión. Y tú lo ves y tú te sorprende. O son muy coherentes o lo encerraron para que diga eso. Freddy hablaba ahorita, doctor, y que cuando usted mencionó de las tendencias informacionales, de cómo se toma una información para tapar a la otra, y de cómo se da una línea directa para aglutinar un grupo de voceros o de representantes de un partido para decir lo mismo, eso preocupa a la población sobre todo porque entendemos que no hay sinceridad sobre eso, que es una retórica que se quiere instalar. Ahora pasando rápidamente en el tiempo que nos queda, hablar de la fuerza del pueblo y de las aspiraciones que allí se están cocinando, que hay cosas que están claras, como dice Freddy el oráculo. ¿Qué está pasando allí dentro en términos de crecimiento? Recién vimos una encuesta que, a diferencia del principio, antes de Gonzalo salir como la figura sospechada que va a ser del PLD, la fuerza del pueblo ha tenido un repunte muy importante. Eso se ha visto disminuido, al menos según la encuesta que vimos publicada el día de ayer. ¿Cuáles son sus opiniones sobre eso? ¿Y se ha visto disminuido el qué? Los números de la fuerza del pueblo se han visto disminuidos luego de, según la encuesta que vimos ayer. Aparecen empatados con el PLD. Aparecen empatados con el PLD. Ayer el PLD y la fuerza aparecen empatados, pero siempre, desde hace mucho tiempo, la fuerza tenía primacía. Tenía primacía, así es. Ahora vemos un empate, al menos en la encuesta de ayer. Tú sabes que yo leí la encuesta y yo no vi empate. ¿Qué usted vio? Porque cuando tú vas a los detalles son importantes. Freddy es un periodista acucioso, de larga data, detallista, ¿verdad? Porque yo lo conozco. Detallista y al por mayor también. Y al por mayor. Yo soy pulpero vanilero. Entonces, cuando tú agarras los números, no es así. Te lo venden así, pero cuando tú ves, hay una diferencia puntual muy, muy abismal. Pero hábilmente el que redactó, porque la redacción, tú tienes que leerla entre líneas. Y la intención de quien está redactando, eso se refleja ahí. Incluso Freddy, que ha escrito mucho, que yo le he leído sus libros, sabe muy bien que a veces cuando uno está escribiendo, si uno se descuida, la pasión arrastra el texto de lo que uno siente. Y despejarse como escritor, como redactor de algo, de los sentimientos no es tan fácil, ¿verdad? No, con todas las posibilidades. Uno se amarra. Entonces, esos sentimientos, tú agarras, primero, ¿quién hizo la redacción? ¿Verdad? ¿Qué hay detrás de la redacción? Aníbal de Castro, el director del periódico. Excelente periodista. Entonces, cuando tú vas mirando la redacción, ¿qué está detrás de esa redacción? Es una cadena y cosas, y tú dices, mira, aquí hay sentimiento, aquí hay realidad, aquí hay manipulación, ¿verdad? Entonces, tú dices, wow. Voy a hacer otra pregunta entonces. Una persona que no tenga la destreza de escribir, porque debo decir también, y Freddy lo sabe, que no hay una carrera de redacción. No, nadie va a una universidad a estudiar redacción, pero sí uno aprende en la práctica la redacción. Y según usted, entonces, ¿cuáles serían los números de la fuerza del pueblo? Es que tenemos poco tiempo. Ya, entonces, mira, en esa redacción tú te das cuenta que, por ejemplo, en el número de lectores te aparecen 200 y algo a favor de la fuerza del pueblo y 100 y algo a favor de la otra organización. Sí. Entonces, ¿cómo lograron hacer ese cruce? Dije yo, wow. Un genio el que hizo esto. ¿La fuerza del pueblo puede ser que esté 5 puntos por encima del PLD? Muy, muy, muy por encima. ¿Más que 5 puntos? Sí, porque la fuerza del pueblo tiene una ventaja que ustedes mismos lo dicen a cada rato. Fuerza del pueblo 2028, candidato Leonel Fernández.
la otra organización, 2028, sin candidato. Estén Es tan veremos. fácil entenderlo así. Así es, así es. Mire, hemos tenido al doctor en economía Daris Javier, que ha estado con nosotros, que es parte de la Fuerza Tiene del que Pueblo, volver, Dari, porque ha Sí, sido muy ah, cortito. que ¿no? nos les haré huyendo la Sí. pregunta, pero estamos contentos con su participación. Es una nueva